buenas tardes a todos. En primer lugar, obviamente, aparte quiero agradecer al Hospital Italiano por la posibilidad de volver a exponer por segundo año y en este caso el resultado final del trabajo. El año pasado habíamos presentado el proyecto. El título del trabajo es el que ven y que contó bien Janine y los involucrados en el trabajo, todos nosotros que estamos en pantalla. No sé si ahí se escucha bien. Como Sí, se les escucha contaba, perfecto. perfecto, como les contaba Janine, yo soy médica pediatra, fui parte de este servicio de telemedicina que se creó en contexto de la pandemia por COVID-19 y soy becaria de investigación y perfeccionamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue quien financió este proyecto finalmente. ¿Por qué elegimos este tema? Porque las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que pueden representar oportunidades para generar beneficios en la salud pública. No obstante, sabemos que pueden perpetuar la inequidad en salud y que existen aparte escasas herramientas validadas en nuestro medio para evaluar el acceso de las TICs en pediatría más que nada y en el sistema público. Por eso nos propusimos como objetivos poder construir y validar un cuestionario que evaluara el acceso a las TICs en este sistema público, describir las características de acceso pudiendo utilizar este cuestionario y aparte evaluar si existía correlación entre las distintas brechas digitales. Bien, para eso este estudio se llevó a cabo en dos etapas. Vamos a recorrerlas con el esquema de la derecha para que sea más fácil su interpretación. La primera etapa tuvo que ver con la construcción del cuestionario y la segunda etapa con la administración del cuestionario a la población final. En primer lugar, lo que hicimos fue una revisión bibliográfica extensa, identificando las variables de interés. Los términos de búsqueda fueron los que ven en pantalla, y debido a que no fue posible identificar un cuestionario validado en nuestro medio, como contaba anteriormente, se procedió a componer las variables para construir uno de nuevo, obviamente teniendo en cuenta los 3 niveles de la brecha digital. Para recordar un poco, primera brecha digital se refiere al acceso a las TICs, la segunda brecha al uso y las habilidades digitales, y la tercera brecha tiene que ver con la apropiación de las TICs, o sea, el beneficio que se obtiene a través del uso, en este caso, en salud. Una vez que pudimos construir este cuestionario, esta primera versión fue revisada por un grupo de expertos, 3 profesionales idóneos en el tema, como se ven también en pantalla, quienes evaluaron y modificaron las preguntas para poder realizar la prueba piloto. La prueba piloto constó de 24 preguntas, 7 para la primera brecha digital, 9 para la segunda y 8 para la tercera brecha. Se administró a 59 sujetos y el objetivo era más que nada evaluar de forma cualitativa la representatividad de las preguntas y la validez de contenido, ¿no? Con esto, lo que se pudo hacer fue identificar problemas de comprensión y contenido y se modificaron la semántica y la sintaxis de las preguntas. Una vez que pudimos terminar de corroborar toda la validez de contenido, pasamos a evaluar la fiabilidad. Para esto llevamos a cabo un test-retest con una semana de diferencia y calculamos el coeficiente capa entre las respuestas como medida de acuerdo. Aquellas preguntas que tenían un coeficiente de capa menor a 0,65 fueron eliminadas de la versión final del cuestionario, que son las que se ven pintadas en la pantalla, para finalmente llegar a la versión final del cuestionario, que constaba de 17 preguntas, 6 para la primera brecha digital, 5 para la segunda brecha y 5 para la tercera brecha digital. De esta forma ya pasamos a la segunda etapa, que tenía que ver con la administración del cuestionario en la población y obviamente el análisis posterior de los datos. Aquí a continuación les voy a mostrar, 344 sujetos consintieron participar en el estudio. En cuanto a las características sociodemográficas, tal vez quiero remarcar 2 o 3 cosas que tienen que ver con que el 90% de las cuidadoras eran de sexo femenino, alrededor del 44% tenía secundaria completa, solo el 20% residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor del 80% tenía cobertura de salud pública exclusiva. En relación a lo que tiene que ver con las cuestiones de la brecha digital en la parte del cuestionario, para remarcar, de la primera brecha, el 93% tenía celular propio de los cuidadores o de los usuarios, y el 98% tenía conexión a internet a través de red de datos. En cuanto a la segunda brecha digital, para destacar que el 99% utilizaba mensajería, principalmente esto era WhatsApp para comunicarse, y con respecto a los beneficios obtenidos en salud, a la tercera brecha digital, llamaba la atención, primero, que solo el 28% había realizado alguna vez una teleconsulta, ya sea por teléfono o videollamada con un profesional, solo el 21% había recibido recetas por mail o por WhatsApp,
y el 41% había recibido resultados de laboratorio por mail o por WhatsApp, que creemos que esta discrepancia también tiene que ver con la modalidad en que entregaba los resultados de COVID el gobierno de la ciudad en el contexto de la pandemia por COVID-19, ya que este trabajo fue en el periodo de octubre del 2021 a el mes pasado. Duró 12 meses. Para responder a nuestro último objetivo, la matriz de correlación que podemos observar a continuación, la correlación entre los distintos niveles de la brecha digital fue en general nula o baja. Se puede ver como remarcados los colores, aquellos datos que fueron estadísticamente significativos en las correlaciones. En particular, para destacar algunas cuestiones, la conexión a Wi-Fi tuvo una correlación positiva débil con las preguntas de la tercera brecha digital, mientras que, por ejemplo, el acceso a Internet por red de datos no la tuvo. Y también hubo otra correlación positiva débil entre utilizar mail, por ejemplo, y las preguntas de la segunda y la tercera brecha digital, que por el contrario, por ejemplo, el uso de las redes sociales no se correlacionó con ninguna pregunta. Entonces, para concluir, para responder a nuestros 3 objetivos del trabajo, que fue muy largo, que nos llevó 12 meses, que constó de 2 etapas distintas. La primera y la más importante es que logramos construir y validar un cuestionario en castellano que evaluara el acceso a las TICs en salud para cuidadores de pacientes pediátricos de 0 a 12 años, que la población de estudio se caracterizó por poseer mayoritariamente celular, conectarse a Internet por red de datos, comunicarse principalmente a través de WhatsApp y obtener con baja frecuencia beneficios a través de las TICs, y como les decía antes, que la correlación entre los diferentes niveles de la brecha digital fue baja, y este hecho, creemos, y esto es una inferencia nuestra, que resalta que tener acceso a Internet es condición necesaria, pero no suficiente para poder obtener beneficios de uso. Para nosotros esto fue importante, ya que cuando se implementó el servicio de telemedicina en el Hospital General Niños Pedro Elizalde para responder a las barreras geográficas o físicas que se generaron por la pandemia por COVID-19, no teníamos en cuenta o no sabíamos o no teníamos del todo claro sobre qué población estábamos trabajando. Por lo tanto, esta beca y este trabajo de investigación creemos que aporta desde ese lado un montón de información, más que nada para el sistema público y los probables o posibles proyectos de telemedicina de un futuro. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Muy No, buen trabajo. Sé que construir un cuestionario, validarlo, como bien dijiste, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y la verdad que es un aporte muy importante porque otras digamos, instituciones pueden utilizarlo. Sé que esto está publicado, así que me imagino que es algo que pueden utilizar otras instituciones o replicarse en cierta forma en otras poblaciones, ¿o crees que hay algunas cuestiones que adaptar? Mira, en principio el trabajo está en vías de publicación en Archivos Argentinos, o sea, se va a enviar para Archivos Argentinos de Pediatría. Sí ganó el premio, sí ganó hace muy poquito el premio de investigación anual que entrega la Sociedad Argentina de Pediatría, así que eso nos dio como un aliento Felicitaciones. bastante importante. Y sí creemos que se puede traspolar a la población. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que para nosotros era una población de sistema público con ciertas características geográficas que hay que tener en cuenta. Pero sí es un cuestionario en castellano que proporciona información acerca de distintos aspectos, de distintos como variables de la brecha digital, que eso también nos pareció importante porque encontrábamos cuestionarios que tal vez eran en otros idiomas, con otras posibilidades y recursos socioeconómicos, con otras posibilidades y recursos tecnológicos inclusive. Así que sí creemos que, por ejemplo, para América Latina podría ser muy útil, y aparte que esté validado correctamente, le da como un peso un poco más importante. Perfecto. Te hago una pregunta. ¿Lo hicieron de cuidadores de 0 a 12 años por algo en especial? O sea, ¿cómo definieron ese rango etario? ¿Por qué no hacerlo en menos rango o para más grandes? Sabiendo que igual el adolescente utiliza su propio celular, por ejemplo, pero claro. Bueno. Ese fue el mayor inconveniente que tuvimos y por eso lo definimos hasta 12 años. En nuestro hospital, todos los pacientes que tienen 12 años o más ya ingresan al servicio de adolescencia, por lo tanto esa era la primer limitante. Y la segunda limitante tenía que ver también con esto de que las características de acceso a las TICs no son las mismas para los pacientes adolescentes que tal vez tienen como mayores recursos y habilidades digitales más que nada en este momento, que tal vez la población que es la
cuidadora de esos niños principalmente. Más allá de que la mediana de edad más o menos era de 31 años para los cuidadores, digamos, en los que Sí, jóvenes, sí, Claro, exactamente, no es que tampoco estábamos hablando de un rango etario muy alto, pero bueno, totalmente. pero para no cometer errores con respecto a estos sesgos que nos otorga Ujú. esta otra parte de la población, preferimos acotarlo de esa forma. Bien, ¿tienen pensado hacer quizás algo más enfocado a los adolescentes, digamos, en cómo acceden a las TIC, cómo gestionan su salud, o no es algo que han planteado? Y no, dentro de, una vez que pudimos como validar el cuestionario, sí creemos que es necesario como seguir ampliando y inclusive hacer mayores análisis que no pudimos hacer porque el trabajo era súper largo, Obvio. análisis multivariados y otras cosas que tienen que ver con que se que también se destacan en muchos trabajos internacionales, pero sí, sí, la idea Bárbaro. es como seguir ampliando el campo, digamos. Bien, acá Paula Otero, que la saludamos. ¿Existe la posibilidad que se pueda replicar el cuestionario en otros hospitales pediátricos y generales de Cava? Sí, se podría replicar sin problema. La idea sería que una vez que digamos, lo podamos publicar, esté como disponible para que lo utilice la población, digamos, general, digamos, de médicos o pediatras, o, digamos, también puede ser en un hospital general, como dice Paula, y que no necesariamente tenga que ver con pediatría, digamos. Buenísimo. No sé si alguien más tiene preguntas, si no, yo hago la última. Agustina, en base a todo lo que comentaste de que recolectaron de información, ¿qué pasos a seguir van a hacer ustedes como equipo de trabajo? ¿O qué pudieron detectar? Que un poco lo comentaste, pero ¿cuáles serían los nuevos desafíos o las cosas por hacer a partir de esta encuesta y los resultados? Y en general, dos cosas nos pasaron. Primero, que cuando hicimos el cuestionario y cuando logramos obtener los primeros datos, nos dimos cuenta que cuando nosotros ofrecíamos el servicio de telemedicina, lo ofrecíamos, creíamos que llegábamos a toda la población, pero evidentemente había una parte de esa población a la que todavía nos faltaba como posibilidades de acceder. Por lo tanto, sí creemos que eso primero que nos ofreció un montón de información extra en un momento en el que nosotros necesitábamos llegar a la gente de otra forma. Y sí nos parece que esto que te contaba antes, que lo más importante, lo más rico ahora será como analizar de manera más multivariada, digamos, asociaciones entre acceso de las distintas variables de la brecha digital y cuestiones, por ejemplo, sociodemográficas donde que hay muchos trabajos que como que pueden hacer un análisis más rico y más fino acerca Claro. de las posibilidades de acceso, los beneficios que se obtienen en salud. Hay como todo como un mundo que se está Sí. estudiando ahora con respecto a la tercera brecha digital, que es como la gente se apropia, digamos, de las TICs y las utiliza para beneficios percibidos en salud, digamos. Totalmente. Bueno, acá Elena, José Antonio te dicen excelente trabajo, muy buena presentación. Y Rosendo, bueno, pregunta algo que ya habíamos dicho, pero por las dudas para que lo repitas. El trabajo no se encuentra publicado todavía, pero tienen, digamos, próximamente va a estar publicado o tienen alguna fecha No, está en vías de publicación, en pero sí vías. Bien. próximamente sí saldrá para que todos lo puedan utilizar, digamos, y sea algo que sea Buenísimo. aplicable a la población. Bueno, cualquier cosa te pueden contactar para pedirte novedades con Totalmente. respecto al trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta parte del track. Gracias Agustina nuevamente por estar con nosotros y por presentar este trabajo.